Muy buenas tardes a Lauren García, muy buenas tardes a Luis José Santos del programa Lauren TV, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por el canal Inver TV. Yo soy Roque de León y tengo bajo mi responsabilidad el segmento Marcando la Ruta. Este segmento es gracias a Optimus Legal Services, que se encuentra en la calle 12 de Julio, esquina Dr. Zafra, local 134, segundo nivel, en el cubículo número 3. Optimus Legal Service tiene la real solución para tus situaciones legales. Allí está el licenciado Roque de León, quien es maestrado en leyes de tierra, con una gama de profesionales del derecho que te resolverán tus situaciones legales, laborales. También te van a solucionar las situaciones que tú puedas tener en cualquier gama o área del derecho. Optimus Legal Service. Bien, hoy trataremos con ustedes un tema importantísimo. Vamos a tratar el mantenimiento preventivo para evitar reconstruir. Miren, el mantenimiento preventivo es aquel que se hace con la finalidad de preservar la vida útil en óptimas condiciones de un bien o servicio. En República Dominicana podemos notar que sobre todo, y nos vamos a referir al área pública, nos vamos a referir al área del Estado, se violentan las reglas establecidas para dar ese mantenimiento que garantice en óptimas condiciones la calidad y el rendimiento de los bienes y equipos del Estado. Eso sin que hasta el día de hoy haya una consecuencia para quienes lo permiten o quienes deben hacer el mantenimiento y no cumplen. Debemos saber que el mantenimiento que no se hace tiene resultados muy negativos. Y cuando hablamos de resultados negativos es porque baja el rendimiento de los equipos y de las propiedades, pero también se pone en juego vidas humanas. Y cuando hablamos de vidas humanas es porque bastaría pensar en que se descarrile un tren o se descarrile como le llaman aquí, un metro. Pero podemos pensar qué pasaría cuando se descarrila un tráiler. Pero podemos también visualizar cuando falla el aproche de un puente o sencillamente se derriba un edificio. Nosotros tenemos muchas zonas sísmicas. Y realmente si no vamos dando mantenimiento, corremos el riesgo que edificaciones donde pernotan muchas personas, sobre todo aquellos edificios donde están las oficinas públicas, se puedan desplomar igual que los puentes. Y si pensamos que en nuestro país este tema se ha convertido en una fuente principal de corrupción, y me explico. ¿Por qué en una fuente de corrupción? Porque cuando se deciden a hacer el mantenimiento, lo sobrevalúan de manera escandalosa. Cuando no es que le dejan pasar el tiempo para entonces hacer una reconstrucción que lleva a veces mucho más dinero que hacer una obra de la especie nueva. Y ese tipo de cosas tenemos que irla denunciando y tenemos que irla combatiendo. Nosotros en la provincia de Puerto Plata hemos sido testigos de excepción. Y cuando digo testigo de excepción es porque aquí hemos tenido reconstrucciones como es el caso de la Plaza Central, como es el caso del Centro Histórico, como es el caso del Polideportivo de Puerto Plata, como es el caso de múltiples calles, avenidas y carreteras. En los últimos días más recientes, entonces tenemos lo que es la reparación del teleférico, la reparación de nuestro mercado municipal
Y yo le pregunto a usted, ¿realmente se dieron los mantenimientos preventivos para no tener que llegar, por ejemplo, a la Plaza Central, que aunque fue un giro que se le dio, pero no se le dice a la gente esa reconstrucción cuánto costó, cuánto le costó a la sociedad hacer esa remodelación, esa reconstrucción de nuestra Plaza Central? Y pienso que el pueblo que paga los pocos recursos que se invierten para mejorar nuestro nivel de vida debe estar informado, porque también es el que paga la gran cantidad que se llevan entre las uñas con la corrupción administrativa, con ese tipo de reconstrucciones. Si tocamos lo que es el centro histórico, por más que la sociedad de Puerto Plata, y recuerdo que cuando eso tenía 2 programas de televisión, y anduvimos detrás de todas las autoridades, específicamente del señor González, que tenía a su cargo la supervisión de esta obra, para que nos dijeran cuál era el alcance de la obra, pero cuál era el costo que tenía para la sociedad. Aquello fue un tremendo misterio que hasta el día de hoy no conocemos cuánto costó hacer o la intervención del centro histórico, y se está hablando de una nueva intervención. Yo pienso que nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad, y no solo pienso, como sociedad tenemos una responsabilidad, y es autogarantizar con nuestra participación que los recursos que pagamos de impuestos se nos devuelvan, pero que en esa devolución el porcentaje que se lleva a la corrupción no sea mayor que lo que nos deja. Y ese ha sido el caso que se ha ido sucediendo. Me gustaría mencionar aquí, por ejemplo, lo que pasó con la carretera turística de Puerto Plata a Santiago. Esa carretera duró más de 10 años prácticamente intransitable, porque llegó en un momento que la gente que vivía por allí, para poderse movilizar, debía echarle tierra a los hoyos, tapar los derrumbes con piedras y hacerse ellos autosuficientes para poder sobrevivir, aunque hubo una consecuencia que no podrán resarcir, y es, allí había un mercado natural de frutas, de víveres, que todo el que transitaba por esa carretera entonces compraba, y había gente que vivía de eso. La historia la conocemos, la historia está ahí. Los que residen por allí tuvieron que dedicarse a hacerse huelga ellos mismos, porque ¿quiénes transitaban por ahí? Ellos. Y entonces debieron quemar gomas, debieron atravesar árboles, debieron hacer cosas que usted no se imagina, para que entonces, probablemente no por eso, sino porque se reactivó el turismo, se decidieron a reconstruirla. Al día de hoy, creo que nadie sabe cuánto costó reconstruir la carretera turística Puerto Plata-Santiago. Pero al día de hoy también, en lugar de hacerle muros donde está donde se llevaron la montaña para ampliarla, pusieron como un cemento supuesto ahí que ya se está derrumbando, y hace falta que Obras Públicas vaya y revise esto para que no llegue de nuevo al deterioro, que haya que invertir otra gran cantidad de dinero. Imagínese usted lo que significa esa carretera para la gente que gusta de la naturaleza, para la gente que gusta de un buen paisaje, para la gente que gusta de deleitarse con la naturaleza. Y este tipo de cosas muy poca gente la comenta, muy poca gente parece que se da cuenta, porque cuando nos dicen que van a reconstruirnos algo, nos ponemos felices, tan felices que se nos nota en los ojos. Pero nadie nunca pregunta cuánto cuesta el descuido de la autoridad y quién debe pagar por eso. Nunca los exigimos. Y pienso que de esa actitud tenemos que ir deponiéndola, porque realmente nosotros como ciudadanos somos los que pagamos cada centavo que se invierte en ese tipo de obras, pero somos también los que sufrimos el robo a través de la corrupción administrativa
que el porcentaje que se llevan, señores, en este país es mucho más que lo que se invierte. También tenemos las personas, nuestras humildes gente del barrio, cuando dicen que van a arreglarle sus calles. Yo le pregunto a usted, en la administración pasada, ¿cuántas veces se le puso asfalto a nuestros barrios, a nuestros municipios? Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces luego que llovía, nueva vez se iba el asfalto y venía el negocio de quién lo vende y quién cobra la comisión? Pero nosotros como sociedad civil no nos damos cuenta, o parece que no nos interesa darnos cuenta. Y ese asfalto que la gente celebra tanto, y ese asfalto que la gente disfruta tanto, es el esfuerzo de el que paga impuestos en este país y que de esa manera se le paga. Cuando usted, antes yo recuerdo que cuando se iba a tirar asfalto en un sector, primero se acondicionaba el terreno, se emprimaba, como dicen, hacían los desagües correspondientes y entonces se verificaba si no había alguna avería de agua y se procedía a poner el asfalto. Ahora no, ahora somos felices con que sencillamente nos lo tiren en lodo y ya tiraron asfalto en mi comunidad. Y lo celebramos y hacemos fiesta. Igual pasa cuando se reconstruye una carretera y nosotros preguntamos, aquí hay carreteras que no se hacen concursos. Hay carreteras que muy bien la asume Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, y eso está bien. Ahora, pero se asume sin un presupuesto. Y nosotros tenemos un ejemplo en Puerto Plata y lo voy a mencionar. Carretera Puerto Plata Navarrete. Cuando usted coge esa carretera en donde se cometió el error de decir no se necesitan 4 carriles, vamos a hacer 3 donde se necesita y seguimos con 2 donde sea necesario. Pero si se fijan, y le voy a poner un ejemplo sencillo y simple que todo el mundo me imagino que lo ha notado. 2 puentes le voy a mencionar. El puente que está antes de llegar a Costámbar, si usted se da cuenta, ese bien del sistema vial, la carretera va amplia y cuando llega ahí se pone estrecha porque no se tocaron los puentes. Entonces usted tiene como el que levanta pesa de cuidado, que ancha arriba y estrecha abajo. Y usted sabe lo que eso implica. Eso es una desgracia que en cualquier momento puede causar tantas muertes como una bomba atómica. Pero entonces siga rodando y vaya allá a Invert. Cuando usted pasa el cruce de Invert, usted ve que la carretera es amplia, pero cuando llega al puente se hace estrecha. Y eso también es un peligro, porque esos puentes debieron ser ampliados. Y pienso que Obras Públicas debe hacer un levantamiento y corregir aquello que no es tan difícil. De igual manera se ha dicho, no sé hasta dónde sea verdad, que supuestamente como hay un semáforo ahora en la entrada de Costámbar, ese puente, sus aproches deben ser revisados porque hace tiempo que estaban medio débil y ahora se le paran camiones, patanas, etcétera, etcétera, a dar tiempo de que cambie el semáforo. Obras Públicas tiene una gran responsabilidad en hacer esto. Pero quiero retornar a Puerto Plata. Hablaba del teleférico, un ícono del turismo en Puerto Plata. Lo construyó el doctor Joaquín Balaguer hace muchos años, con una gran visión, un hombre que había andado al mundo y entonces vio esa oportunidad en nuestra montaña Isabel de Torres. Si bien es cierto que es un atractivo poderoso para el turismo, no menos cierto es que también es peligroso. Ojo, ojo, peligroso si no se hacen los mantenimientos preventivos. Recuerden que dijimos que el mantenimiento preventivo es esa herramienta que nos permite tener nuestros bienes y equipos en óptimas condiciones y que sean mucho más rentables porque realmente son más eficientes. No es posible que un instrumento como ese para la economía de Puerto Plata tenga que pararse por tanto tiempo porque realmente no parece, y estoy especulando, ¿verdad?, que no se cumple con el plan de mantenimiento preventivo que debe dársele. Y eso es grave. Cuando pasa eso, nosotros como sociedad tenemos que pagar el costo, y muy alto, por los errores.
El costo alto porque no, es más lo que se desembolsa para su mantenimiento o reparación, porque cuando no se hace el mantenimiento preventivo, entonces se convierte en una reparación donde hay que comprar piezas y otras cosas más, pero también se convierte, porque a muchos les conviene, en una reconstrucción. No es el caso del teleférico. Esto debe llamarnos la atención y nosotros mismos debemos estar alerta y atentos para denunciar este tipo de cosas, porque no es posible que sigan sucediendo y nosotros estemos como que no ha pasado nada, todo está muy bien, nada ha pasado aquí. De igual manera tengo que referirme al Polideportivo de Puerto Plata. Ahí hay campeonatos de baloncesto que debieron ser suspendidos porque las instalaciones no estaban aptas para la misma. ¿Y usted cree que en una sociedad donde estamos peleando a diario porque la juventud se nos corrompe, porque la juventud se nos pierde en los vicios, es posible que la sociedad tenga que gritar y gritar, y cuando vengan a hacerlo es porque ha pasado un gran tiempo y sabrá Dios cuántas cosas se hacen en nombre de esa reconstrucción? Y este tipo de cosas tenemos que pararla, y hay que pararla, no es decirlo, no, hay que pararla al costo que sea, porque nosotros somos los que pagamos los platos rotos como sociedad. De igual manera debo tomar una instalación que es el Estadio José Briceño. Yo participé cuando estaban construyendo ese estadio porque tenía una fábrica de funda de papel siendo un mozalbete entre 14 y 15 años y compré toda la funda que allí se usaron. Pocos estadios en la zona del Caribe tienen la condición que tiene ese estadio de terreno, por ejemplo, pero pocos estadios tenían la estructura que en ese momento tenía el José Briceño. Cuando usted va allí, le da ganas de llorar si realmente usted lo conoció en su tiempo, porque se fue a pique el techo, se fueron a pique los asientos, se fue a pique toda la luz, todas las torres de las luces se fueron abajo. Y yo pregunto, ¿dónde estábamos nosotros como sociedad? ¿Dónde estábamos nosotros como individuos responsables de que eso no sucediera, ya que a las autoridades no les importa? Porque recuerdo que de las autoridades pasadas que se inventaron las famosas torres de 7 niveles, habían algunos de aquellos supuestamente que tenían un plan para trasladar el José Briceño de ahí, llevarlo a otro lugar y entonces apropiarse ese terreno y hacer una torre en ese espacio. Y nosotros, a pesar de eso, señores, ni siquiera nos estamos por enterados. Seguimos de espalda las cosas que nos corresponden y que deben ser. Cuando se hace una carretera, cuando se hace una avenida, ¿quién nos dice cuánto eso costó? Si bien es cierto que debo reconocer que la República Dominicana está unida por carreteras, está unida por las autovías, me gustaría que alguien me diga si se ha hecho un levantamiento para saber cuál fue el costo real de cada autovía de esa y cuál era el que debía ser. ¿Cuánto se invirtió realmente en ellas y cuánto se quedó en los bolsillos particulares? Pero cuando se repara una carretera, señores, también tenemos que preguntar lo mismo. Y no quiero dejar de tocar, y que me perdone la comunidad de Inver, que sé que ellos sienten que eso le garantiza su tranquilidad, los famosos policías acostados que están a ambos lados de la llegada de Inver. Esa no es la solución, claro que no. Ahí hay dos soluciones que deben ser conjuntas. Y es un puente a desnivel, aunque la gente no lo usa, y educar a la gente para que lo use, pero también un semáforo de eso que tienen los pasos peatonales, que permiten que no solo pasen los vehículos, sino también que hay un paso en donde aparece una manito que dice que la gente puede pasar, y entonces para los vehículos está en rojo. ¿Y saben por qué toco este tema? Porque sencillamente por ahí pasa toda la carga que entra y sale de Puerto Plata, y usted no sabe lo que es una patana cargada pasando por ahí. Pero hay gente que tiene vehículos que no son tan altos, que no tiene la suerte de tener el que tiene Lauren, que es una jipetota. Entonces la jipeta no tiene problema. Ahora, el que tiene el carrito, la camioneta bajita, sobre todo cuando viene cargada, eso es un verdadero problema. Entonces yo pienso que las autoridades deben ponerse de acuerdo con
la gente de obras públicas, porque sé que los ayuntamientos no tienen recursos para solucionar aquello, sé que lo que recaudan no es suficiente, y entonces obras públicas debe asumir, ayudarle a ellos a solucionar ese problema. Primero, hacer un puente a desnivel y educar a la gente para que lo use, y poner un semáforo que no solo pare y deje pasar los vehículos, sino que tenga los pasos peatonales para que no sucedan los accidentes que ocurrían en Llano de Pera y que siguen ocurriendo porque la gente no usa el puente a desnivel. Es una sugerencia que le hago para este tipo de cosas, irla solucionando. Yo tengo un tema que no puedo dejar de tocarlo. Sé que probablemente me he extendido mucho en el tiempo. Aquí en Puerto Plata el turismo renació, y una de las cosas que yo realmente he criticado es los pocos lugares que existen para llevar a la gente. Y un abrazo grande a la gente de Damajagua, que ha hecho un trabajo, los charcos de Damajagua, que ha hecho un trabajo tremendo en esa reserva, y que realmente ya, gracias a Dios, le llevan los tours, y que es una bendición de Dios. Dios les da a cada quien lo que merece, y pienso que eso ahí fue una bendición de Dios. De manera que no lo descuiden, síganlo trabajando, no permiten la rabalización y trabajen unidos. Aquí en Puerto Plata tenemos como atractivo la Plaza Central, que a veces yo pienso que dónde están los bomberos para que la laven. Eso debe ser lavado mínimo 2 veces a la semana, y muy pocas veces he visto lavando esa plaza, porque eso tiene un sucio natural que va acumulando con el salitre, pero también tiene las palomas que la bendicen a cada minuto. Tenemos el Callejón de la Sombrilla, y por último quiero mencionar el Callejón de Doña Blanca. El Callejón de Doña Blanca, que lo hicieron los Rainieri en honor a su abuela, ¿verdad?, que fue la primera que inventó o que tuvo la idea de emprender con una casa de huéspedes. Ellos le llaman hotel, pero probablemente no era un hotel. Y entonces hicieron acá, en la prolongación de la calle Invert hasta la Profesor Juan Bosch, un callejón pintado de rosado. Y ahora quiero ser específico con las autoridades. En mi vida pensé que aquello se iba a convertir en un lugar obligado para el que visita a Puerto Plata, turista interno y externo. No pensé que eso se iba a convertir en lo que es. El que viene a Puerto Plata y no va al Callejón de Doña Blanca, no ha pasado por Puerto Plata. Ahora, no es posible, y si alguien puede que me desmienta, que usted vaya al Callejón de Doña Blanca y lo primero que está desaliñado, que está todo descacarado, es la escultura de esta señora, cuando ella debe ser el atractivo principal de esa zona. Pero cuando usted ve el piso se da cuenta entonces que le falta pintura, que está descacarado, y usted puede ir y confirmarlo. Y yo pregunto si no hay un departamento de mantenimiento en el ayuntamiento que pueda ver aquello. Pero ya las paredes, el rosado está diluido, pero está sucio. Cuando llueve debe ser aquello lavado, pero ya eso necesita que la pintura sea renovada, que sea remozada. Y la estructura de Doña Blanca debe ser ya reestructurada. Está desaliñada, está pelada, está descacarada. Por ende, pienso que deben contactar a Minicucci, ponerse de acuerdo con él, para que entonces eso sea restaurado. Pero ¿qué decir de las jardineras? Si yo cojo un pedazo de tierra de esa jardinera y le doy una pedrada acá a Luis José Santos, usted puede estar seguro que tienen que recogerlo y probablemente ponerlo en un ataúd. Pero las flores que están ahí, que costaron dinero del municipio, que nos costaron dinero a nosotros, también se están secando. Pero ¿y cómo es posible si eso pasa el día y la noche lleno de gente? No hay una sola hora del día que usted pase por ahí que no hayan personas tomándose fotografías. Y entonces la ornamentación de eso es parte del atractivo para la gente tomarse fotos. ¿Dónde está el departamento de ornato del ayuntamiento? ¿Dónde está?
Y mírenlo como un favor gratuito que le estoy haciendo. Mírenlo como una asesoría gratuita que le estoy haciendo. Y si es que el ayuntamiento no puede, entonces turismo, que no siento a la directora provincial de turismo por ningún lado, me gustaría saber entonces si ellos pueden asumir el mantenimiento de ese lugar, así como la plaza central, que eso debe ser lavado periódicamente. Pero el callejón de Doña Blanca, señores, el paseo de Doña Blanca no aguanta más. No es posible, reitero, y probablemente le canso con la reiteración, no es posible que un lugar obligado para el que viene a Puerto Plata, para irse a tomar su foto, esté en las condiciones que lo tenemos. Las autoridades deben dar respuesta, pero no respondiendo, no. Yendo ya, mirando qué es lo que está pasando ahí, y entonces ordenar que esto sea remozado. Y eso los hace grandes, y eso los hace crecer, y eso lo hace ante la vista del pueblo, entender que ustedes están en lo que deben estar y para lo que la gente le paga, y más aún, darle respuesta al pueblo. Si las autoridades que hoy tenemos son reales, esos gerentes que nosotros soñamos como Puerto Plata y soñamos como país para que administren las cosas públicas. Si logramos diseñar los planes de mantenimiento preventivo, estén seguros, estén muy seguros que seremos una sociedad diferente. Yo soy Roque de León en el segmento dentro de Lauren TV, de Inver TV, que se transmite de lunes a viernes, 4 a 6 de la tarde, Roque de León marcando la ruta. Gracias a Optimus Legal Services. En la 12 de julio, esquina Doctor Zafra, local número 3 en el segundo nivel. Optimus Legal Service, la real solución a sus situaciones legales. Será hasta la próxima semana.